Bien. Muy buenas tardes a todos. A través de Códigos Culturales tengan un saludo cordial y fraterno, porque desde aquí podemos llegar a ustedes con algo que es importante: fortalecer la identidad y conocernos. Tenemos dos historiadores con gran trayectoria, que es un honor para mí poder compartir unos momentos con ustedes. José Elías Sánchez, maestro, historiador y defensor de la identidad de los pueblos nuestros, y un historiador, folclorista, que tiene muchos libros y se ha dedicado a la investigación también, Wilman Ordóñez. Bienvenidos y empecemos este conversatorio, le llamo yo, que nos Muchas enriquece gracias. con sus aportes. Muchas gracias, queridísima Chinita. Siempre te decimos China en la historia Así de es. la danza, de las prácticas y las representaciones en Guayaquil. Maestra, amiga y colega, pero sobre todo una camarada de procesos artísticos. Gracias, un abrazo para ti, un abrazo para Fernando Rebuti, quien me invitó, igual que mi ahijada Karen Rebuti, de Códigos Culturales del Grupo Iberoamericano, a conversar en esta primera parte. Y es un honor para mí, China, de verdad, Fernando y ahijada y todos los que hacen Código Cultural, es un completísimo honor conversar con un historiador que ha configurado una cosmogonía regional y litoralense a través de lo que signifique. Hoy ya le vamos a preguntar a él el ser cholo. ¿Qué es cholo? ¿Cómo definimos los cholos? ¿Dónde están los cholos? ¿Cómo entender las prácticas vivas mismas de la cultura cholas en esta contemporaneidad, ¿no? Conversar con el maestro, historiador, docente universitario, autor de muchos libros, periodista, además, un académico, un intelectual de la Bahía y la prosapia de José Elías Sánchez, para mí es de verdad un motivo de enorme placer, y lo abrazo y lo saludo efusivamente a José Elías, ¿no? Un manavita de verdad que se ha destacado en la intelectualidad, en la academia, en los estudios históricos. Y yo quiero comenzar, si me permite, Cristina, haciéndole justamente a José Elías, a más de abrazar y saludarlo desde acá, desde Guayaquil, este otro puerto, a ese otro puerto que es Manta, ¿no? Y justamente es una manta chola, ¿no? Como un poco definir el tema de la territorialidad, ¿no? Desde este otro mestizo que es el cholo. Pero quería preguntarle inicialmente a José Elías Sánchez, quien ha trabajado todo este tema cholo en la historia de la cultura regional. ¿Cómo definimos, José Elías, querido maestro, historiador, cómo definimos los cholos en sus prácticas cotidianas, ¿no? En las prácticas de la cultura, ¿no? ¿Cuáles serían las características de las mismas? Y aquí en esta pregunta te incluye otra cosa, ¿no? Los cholos son un pueblo, son una etnia. ¿De qué culturas provienen los cholos, ¿no? Y desde cuándo los cholos son otros mestizos y pasan a ser cholos y dejan de ser aborígenes. Empecemos por esas preguntas, mi querido José Elías. Bueno, muchas gracias, Juan. Me siento honrado con esta reunión y agradecerle a Fernando, a Isabel, porque me permiten dialogar contigo sobre este tema que es muy importante en un país, en un estado que a sí mismo se llama plurinacional. Pero este estado plurinacional, lamentablemente, ha dejado fuera, ha invisibilizado constitucionalmente a un pueblo primigenio, como es el pueblo cholo. Territorio, ¿qué preguntas? El pueblo cholo vive en el litoral ecuatoriano. Vive allí porque allí ha vivido siempre. Ha vivido desde antes de la invasión española. Y en Cañar y Azuay también hay una identidad chola porque permanecieron puros frente a la invasión incásica. Entonces, lo que trato de decir que en el territorio ecuatoriano hay un pueblo primigenio al que se lo ha invisibilizado
y desconocido constitucionalmente. Entonces, ¿cómo percibimos que este pueblo cholo existe? Bueno, el cholo ha permanecido vivo y existente sin importarle un pepino que lo consideren o lo minimicen o lo despectivicen, porque él ha tenido una actividad específica para vivir, realizarse, pensar y ser. Sin embargo, la insurgencia y reacción del pueblo cholo surge con la Constitución del 2008, cuando se reconocen a pueblos, se les reconocen sus derechos, pero el pueblo cholo queda invisibilizado y allí empieza la reacción y desde allí el pueblo cholo está gritando: ¡hey! Yo existo, yo soy. Pero antes no, digamos, como que no existía, a nadie le importaba, ni a nosotros mismos nos importaba que nos tomen en cuenta porque vivíamos. ¿Cómo es que ha vivido el pueblo cholo en este territorio, en esta ancestralidad? Porque el pueblo cholo tiene una manera de pensar que se genera por sus ocupaciones habituales. Las ocupaciones habituales del pueblo cholo están vinculadas con el mar, del que es dueño y señor, y con la franja costera. En el mar, el cholo es navegante y es pescador. Dos actividades ancestrales que las ha heredado de sus mayores. Y en la franja costera, el cholo es agricultor, comerciante y artista. Llamémoslo artesano, porque así se reconocen a los que crean con las manos y creen que solamente los otros que son europeos son artistas. Pero los nuestros también son artistas, pero no discutamos eso y llamémoslos artesanos. Con esas actividades, navegación, pesca, agricultura, comercio, artesanía, el pueblo cholo ha creado su cultura, su economía, su organización social. Su cultura está vista desde su patrimonio, que es reconocido por la UNESCO, que es reconocido por el Ecuador y que está a la vista. Dos tipos de patrimonio vinculemos al pueblo cholo. El pasado aborigen, todos los restos arqueológicos, todo aquello es un patrimonio del pueblo cholo, porque el pueblo cholo es habitante primigenio, heredero de esas culturas. Uno, su cultura. Su cultura y su espiritualidad están vinculadas. Ya explicaré por qué es que ellos perdieron su habla y solo se entienden y hablan el castellano. Pero su cultura y su espiritualidad está dada desde sus actividades, sus creencias sincréticas, su modo de vestir, su actividad, sus apellidos, esas costumbres que tiene, su gastronomía, y eso no lo pueden quitar. La fisonomía, el color de su piel. Es decir, hay rasgos específicos que identifican que el pueblo cholo no es un blanco, un montubio, un afrodescendiente o un indígena de la sierra. Son rasgos diferentes, pero como la cultura nuestra, y tú lo sabes, Wilman, hay una colonialidad que ha insertado en la mente de la cultura general ideas, y entonces todos acogen el término cholo como despectivo, muchacho, perro, bandolero, y entonces así lo señala, resultado de la unión de un mestizo con un indígena, etcétera, ¿no? Pero en la costa ecuatoriana, el cholo tiene otro toponimio, otra manera de ser. Y eso es lo que trato de explicar. Su economía es un pescador. Y la pesca, mire usted, para no irme por otro lado,
¿Por qué construyen el puerto de Pozorja en el lugar allí? Porque Pozorja es un puerto pesquero primero. Manta es un puerto pesquero. A lo largo de toda la costa, la pesca le genera al Ecuador ingresos. Y luego tiene una organización propia, tiene las comunas. Pero ¿quién creyera cuando el Ecuador se hace república? El primero que sufre. Por eso es, si los nativos sufren con la invasión española, la república volvió a sepultar los derechos de los pueblos nativos. En Manabí, por ejemplo, y en Santa Elena, existían los cabildos. En Ipijapa y Portoviejo, los cabildos de indígenas dirigían y gobernaban los territorios. Cuando viene la república, eliminan los cabildos para crear los consejos, y los pueblos y los nativos y los caciques ya no tuvieron poderes y los fueron marginando. De manera que cada vez más, no solo los españoles coloniales, sino también los republicanos ecuatorianos empezaron a marginar al pueblo cholo, y como hasta la Constitución. Esa es lo que ocurrió en Montecristi, pueblo de cholos. El 2008 es terrible para el pueblo cholo, pero el pueblo cholo existe. Yo le decía a una asambleísta que recibió la Federación Nacional del Pueblo Cholo, porque estamos insistiendo en el reconocimiento constitucional, que ella no cree que el pueblo cholo exista, dice que son indígenas de la costa. Y yo le decía que vea, así usted no nos reconozca, nosotros hemos vivido y viviremos con o sin reconocimiento constitucional, porque nosotros generamos cultura, generamos economía y seguimos siendo parte de este territorio ecuatoriano. Somos cholos, Wilman, existimos. Sí. Y eso es lo que queremos, Claro. que el pueblo ecuatoriano concientice para que reconozca nuestros derechos de ser, existir e identificarnos. Si no nos reconoce, no importa, seguimos existiendo. Muchas gracias. Con todo este antecedente, mi querido historiador y amigo José Elías Sánchez Ramos. José Elías, te he visto que no es que expones, no es que lo que dices te sale desde el alma, así como con una fuerza que la transmites. Como ya se nos acaba el tiempo, pero habrán muchos más tiempos para conversar, porque tu sapiencia, tu experiencia es importante y me gustaría transmitirla, pero a través de ti, porque lo expresas. Entonces, ¿qué alimentó esa pasión por la defensa de esa identidad chola, de esos pueblos cholos? Bueno, lo que yo consideré una injusticia en Montecristi. Cuando se discutía la Constitución, la gente, los asambleístas se reunían a veces en Manta, en Portoviejo. Yo asistí a alguna de esas reuniones y escribía indicándole a algunos asambleístas que discutían la plurinacionalidad de que debían reconocer al pueblo cholo, y me encantó a Minta Buenaño por su vehemencia para reclamar el reconocimiento de los dos pueblos, el cholo y el montubio. Solo logró o le aprobaron la inserción del pueblo montubio, pero marginaron al pueblo cholo. Ese fue un acto de injusticia porque Montecristi es un pueblo de cholos. Montecristi, Jipijapa, Manabí es un pueblo de cholos y un pueblo de montubios. Y a pesar de nuestras cartas, reclamos, conversaciones, nada valió. Y igual que nosotros desde Santa Elena había una efervescencia, una inconformidad por la marginación del pueblo cholo, que no solamente fue Aminta Buenaño, también fueron algunas asambleas, mujeres sobre todo de los ríos, que reclamaban el reconocimiento del pueblo cholo. Entonces, este acto de injusticia me llenó por un lado. Por otro lado,
Mi madre es una madre chola nacida en los Bajos de Montecristi. Y mi abuelo, agricultor, campesino, arriero de burros, cargador de barriles de agua, yo lo acompañaba a él, lo veía. Yo era un niñito y me llevaba a ordeñar las vacas y me daba la leche recién sacada de la teta de la vaca. Era una cosa maravillosa para mí. Me ponía encima del burro para que yo lleve los barriles de agua. Íbamos a coger el agua por el hospital. Él lo vendía a 4 reales. Yo vivía un mundo feliz y me llevaba a la siembra de sus maizales, de sus sandías, y me llevaba a los Bajos y de ahí me contaba historias del Cerro de Montecristi. Bueno, yo crecí con mi abuela que hacía tortilla, que hacía el pan de azúcar, que me llenaban los oídos con los cuentos de la Lutona, del tío Tigre, del tío Conejo. Yo crecí con ellos, ¿no? Mi madre me enseñó con mucha ternura a querer la tierra, a regar las plantas. Mis tíos eran pescadores y me enseñaban a abogar, a jalar las redes. Bueno, yo crecí en medio de esa maravillosa experiencia y cuando caminaba con mi padre, que era un boticario y ponía inyecciones, íbamos a los esteros, él iba a buscar la salud de los pescadores, caminábamos por los esteros y todo eso era llena de tiestos, llena de bocarros que llamábamos, bueno, era un mundo mágico para mí, pero yo nunca le presté atención porque era un niño y estaba feliz. Bueno, me eduqué en la Central de Quito, me convertí en un maestro, un periodista, siempre fui aficionado a la historia. Bueno, hice mis estudios. Me encanta la filosofía compleja de Edgar Morin. Bueno, ando deambulando por todos los lados. Y cuando llegó este acto de injusticia, yo también me rebelé y decidí formar parte de esta lucha por el reconocimiento. Y estoy en esta lucha por el reconocimiento. He acompañado a mis hermanos cholos de Santa Elena, de Guayas, de Los Ríos, del Oro. Voy donde ellos, hablo, tal vez con el misma énfasis, se emocionan y estamos como unidos. ¿Y qué somos? ¿Cangrejeros? Nos metemos las manos al lodo para sacar las conchas, nos tiramos los racimos de plátano en el oro al hombro para llevarla. Es decir, trabajamos, la gente es feliz, el cholo es feliz, trabajando. Si no, léalo a José de la Cuadra, ¿no? Con todas nuestras demencias. Y creo que merecemos el respeto de los ecuatorianos, ¿no? Como yo le digo y se lo digo a todos, vea, hay que luchar por el reconocimiento, pero si no nos reconocieran, no dejaremos de seguir siendo cholos, cholos aquí y allá, no los cholos mexicanos que cruzan los Estados Unidos como bandoleros, ni los cholos del Perú, ni los cholos del altiplano de Argentina o de Bolivia, no, los cholos ecuatorianos cuyos ancestros vivieron en el litoral, que seguimos cultivando la tierra, tejiendo la pajatoquilla, tejiendo la mocora, haciendo nuestras ollas de barro, pescando, buceando, trabajando. Bueno, nunca nos hemos sentido ni apocados ni amargados. Será porque todas las mañanas vemos el horizonte del mar y allí solo hay libertad, ahí solo hay infinito, ahí solo hay sueños. Y en las noches de luna caminamos por los senderos del mar a ver si logramos alcanzar a la luna. Nunca la alcanzamos, porque siempre que caminamos hay un paso más adelante.
Pero seguimos en ese sueño, sonrientes, trabajadores, y somos muy amantes de las familias nosotros. El pueblo cholo ama a la familia de manera única, ¿no? Y cuando nos dicen que los cholos somos borrachos porque escuchamos a Julio Jaramillo, usted se imagina estar en alta mar tantos días y regresar. Usted necesita socializarse y en la cantina de la esquina, mientras Julio Jaramillo canta un valse, mi compadre Come Bagre me llama y mi compadre Cara de Pinchagua me llama y juntos nos pegamos un trago, un aguardiente y contamos las historias del mar. O nos subimos a las cuencas para poder vivir felices. Somos felices, Isabel, somos felices. Tal vez yo tengo esa emoción porque más que para mí, me encanta esa lucha que tiene Gilberto de la Rosa Cruz, un cholo de Santa Elena, enamorado para hacer que este pueblo sea reconocido. Y es un gran líder este cholo, un gran líder. Ha logrado crear estas asociaciones, lleva ya el 4º campeonato nacional de los Juegos Ancestrales. Y allí han participado desde los pueblos afrodescendientes, los pueblos nativos, indígenas, los pueblos orientales. Entonces, sí estamos haciendo presencia, sí somos hombres felices y mi demencia es esa. Yo tengo que confrontar las injusticias y tal vez por eso soy así, Isabel. Discúlpame. No, al contrario, son ejemplos porque son los que rompen los esquemas cuando a pesar de todas las adversidades la gente continúa en su lucha, sintiéndose orgulloso y de pie, y la transmite, que es lo más importante. Yo te felicito, me siento así orgullosa de saber que habemos todavía mucha gente que defendemos nuestra identidad, defendemos nuestra sabiduría, defendemos ese legado ancestral que hay que mantenerlo y hay que darlo a conocer. José Elías, un gusto inmenso y un abrazo muy cálido y muy fraterno, esperando a posterior poder conversar más y poder hacer esos tips que hay que desarrollarlos para que la gente lo asuma y nos sintamos orgullosos de lo que somos. José Elías, gracias. Gracias. Creo que no hay otra palabra más que decir gracias por lo que haces. Y gracias a ti. Saludos a Fernando, gracias a Wilman y también a Yuri Palma. Gracias, Isabel. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias desde el corazón.